Me gustaría introducir al doctor Faustino nuevamente, director de la empresa Evolución Empresarial. Él es catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, mejor conocido como TEC de Monterrey, Campus México, y realmente es un experto y sobre todo la empatía con la que nos comparte las áreas de oportunidad que tenemos como proveedores es increíble. Faustino, no sé si nos estás escuchando por ahí. Sí, perfectamente, Alex, muchas gracias. Perfecto, Faustino. Pues bueno, todos tuyos, por favor, compártenos qué hay que cambiar en esa cultura empresarial para poder ser coherentes, como dice Cristina, de lo que ofrecemos con lo que realmente somos. Muchas gracias. No sé si ya pueden ver mi pantalla. ¿Listo? Gracias. Antes que nada, déjame felicitar a Cristina por su excelente exposición. Me encantó, me hubiera gustado hacerle más preguntas, pero ya tendremos oportunidad de saludarla personalmente. Agradecerle también a Fernando Vera, muy amable Fernando, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta posibilidad de colaborar en estos esfuerzos de nuestras empresas del Bajío. Yo soy de Salamanca, así que estoy muy complacido de poder encontrarme con mis paisanos nuevamente y tener este espacio para pues transmitirles algunas experiencias que hemos tenido oportunidad de vivir ya a lo largo de muchos años. Me parece que el esfuerzo que están haciendo es invaluable por los resultados que se desean y sobre todo por las perspectivas que se vienen a futuro. Yo visualizo tradicionalmente los esfuerzos de desarrollo de proveedores como una de las grandes necesidades que tiene nuestro querido país y particularmente en el estado de Guanajuato y todo lo que yo le llamo Bajío expandido, que es Guanajuato con todos los estados que lo rodean, tiene un enorme potencial. Para darles alguna referencia nada más en términos de números, la zona del Bajío expandido, que son alrededor de 300 kilómetros a la redonda de Salamanca, tomando como Salamanca como eje central, hay más de 25 millones de habitantes. Hay más habitantes que en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Acá somos 24 y medio. Y yo vivo en la Ciudad de México y les puedo decir que cuando yo salí de la región de Salamanca, ya hace muchos años, por supuesto, no pintaba todo el potencial que se tiene actualmente en la región. Por eso me complace retornar, por lo menos virtualmente, para compartirles algunas experiencias y recomendaciones que creo que les pueden ser muy útiles en este proceso de crecimiento. El tema de la charla es el cambio de cultura empresarial como una de las estrategias más importantes para el éxito de las empresas proveedoras en la región y en cualquier parte del mundo. Normalmente, cuando hablamos de, bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte? Vamos a conocer algunos puntos, la introducción, la importancia de la cultura, la definición de cultura organizacional, su diferencia, los componentes de la cultura, el modelo de Denison particularmente. Les voy a mostrar un ejemplo del modelo de Denison y luego les voy a enseñar cómo se implanta este proceso, obviamente de manera muy resumida, a través de la metodología de aterrizaje forzoso. Les tengo un regalito, les voy a compartir por ahí al final de la sesión. ¿Sí me escuchan? ¿Escucho algún ruido por ahí? No sé si están haciendo alguna pregunta. Perdón, Faustino, adelante. Gracias. Un regalito les decía que es darles acceso gratuito a la plataforma del Genaro, que significa generador de árboles operacionales. No es el nombre de mi abuelito, ni de mi tío, ni nada. Es simplemente el acrónimo de lo que significa el generador. Y esto es un regalo para que lo utilicen ustedes en el diseño de sus propios planes dentro de sus organizaciones. Así que empezamos pues formalmente con la importancia de la cultura empresarial. Uno de los tradicionales esfuerzos que toda organización tiene conciencia de hacer y que debe tomar conciencia cuando no la tiene, es entender que las personas que trabajan en dicha organización tienen una cultura propia. Todos, igualitos que en cualquier circunstancia, tenemos valores y principios
y tenemos una cultura que es el resultado de nuestro propio proceso evolutivo en nuestra familia y en nuestra región. Así que en el Bajío, concretamente en Salamanca, obviamente hay ciertas características culturales que ayudan y algunas no tanto al proceso de desarrollo de las empresas. Así que si una empresa instalada en el Bajío no define y divulga claramente las características de su propia cultura laboral, las que quiere, las que desea alcanzar, y obviamente optará por la cultura de las personas, adoptará la cultura que las personas que trabajan en ella llevan, por supuesto. Y esta cultura de trabajo, particularmente en el Bajío, se caracteriza por muchas cosas, solo voy a mencionar tres. Una, es mayoritariamente agrícola. Somos una región de particular producción agrícola, pero ahora se ha transformado en un proceso agroindustrial. Es de producción artesanal. La historia que se tiene en Salamanca haciendo rebozos y haciendo una serie de cosas, y todo el estado, desde los zapatos, había sido tradicional hasta hace algunos años. Y por último, existe una fuerte influencia del pensamiento mágico religioso. Y justamente lo que ahí les pongo del lado izquierdo es una fotografía del Cristo Rey. ¿Se acuerdan? Yo no recuerdo algún joven de la época tradicional que no haya hecho por lo menos una peregrinación al Cristo Rey. Y bueno, ese es el Cristo Rey, pero bueno, pueden ir al Santo Niño de Atocha, a la Virgen de la Salud, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Cristo Negro de Salamanca, digo, a la Basílica del Cristo Negro de Salamanca, etcétera, etcétera. Tenemos N peregrinaciones. Ahora en la Ciudad de México se está teniendo la bronca porque van a cerrar la basílica precisamente por estos problemas de contaminación o de pandemia que estamos viviendo. Así que no tener en cuenta que las personas ya tienen una cultura y que es difícil quitar, es simplemente meter gente que a veces no tiene ni la disposición ni las ganas, y sobre todo si la organización no sabe de esto y no quiere cambiarlo, pues ahí te cuento los resultados que se van a tener. Y por supuesto, las tradiciones rivalizan con la productividad y el compromiso. Es muy común, por ejemplo, en Salamanca es muy común, son los castillos, ¿cómo se llaman? Todos los eventos que se realizan en el mes de mayo, por ahí, abril y mayo, donde se llevan a cabo las festividades, y los grupos de producción, los carniceros, los talabarteros, etcétera, se juntan y hacen los eventos, los gremios famosos, ¿ok? Y este proceso está influenciando consistentemente la forma de trabajar de las personas. ¿Qué implica esto en el ámbito de nuestro desempeño como empresas? Si tomamos en cuenta las 5 dimensiones que ya Hofstede nos ofrece en el ámbito de las investigaciones internacionales, se descubren que hay 5 características que todos los pueblos en sus culturas en general tienen. Estas 5 características son la distancia al poder, la masculinidad contra la feminidad, el individualismo contra el colectivismo, la aversión a la incertidumbre y, por supuesto, la orientación a largo plazo. Estas 5 características nos dimensionan y nos hacen distintos. Hofstede ha hecho investigaciones muy interesantes en 2 ocasiones, en 1980 y luego en el 2000, y fueron consistentes los resultados que obtuvo en 120 países. ¿Cuáles son las características de nosotros como mexicanos? Esto es de manera genérica. Les voy a mostrar un ejemplo nada más para que lo comparen con el caso de Italia. Si ustedes hacen un comparativo en estos elementos, se pueden dar cuenta cómo somos distintos. En relación con el poder y la distancia, estamos hablando de que a nosotros en México, que es la barra morada, somos mucho más proclives a estar cercanos al poder y no nos sentimos bien de no llevarnos bien con el de arriba. Siempre queremos quedar bien, pues. El individualismo, por el contrario, somos más bien gregarios.
no nos gusta competir, no nos gusta ser solos, estar luchando permanentemente por un esfuerzo de logro, resultados personales. En términos de masculinidad y feminidad estamos más o menos parejos, no hay diferencia, y tiene que ver con quiénes normalmente influyen sustancialmente o por quién nos dejamos influir en el ámbito contextual de nuestras familias. Por supuesto, en la incertidumbre, el riesgo y la aversión a la incertidumbre, somos más proclives, no nos gusta tener incertidumbre, nos gustaría tener todo asegurado, tranquilo, claro. Y la que a mí me interesa mucho es la que sigue, la orientación en el largo plazo. No nos interesa ver el futuro, nos interesa solo vivir el presente y disfrutar de los pasados, de nuestra historia, de nuestros antecedentes. Esa perspectiva nos limita consistentemente porque siempre vamos al día, en lugar de hacer previsiones. Por eso la pregunta para Cristina, que hace rato le hacía, era ¿cómo ves el Tratado de Libre Comercio nuevo que se tiene con Estados Unidos y Canadá? Porque hay que estarse preparando consistentemente, no hay que esperar a que llegue. Ya llegó el tratado, ya se firmó y tuvimos, sin embargo, como 10 años para prepararnos, pues no hemos hecho nada, ni como gobierno, ni como población, ni como, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Van a cambiar las cosas? Claro que van a cambiar y van a cambiar radicalmente. Y por supuesto, la última que tiene que ver con qué tanto estamos dispuestos a aceptar circunstancias, la indulgencia, aceptar circunstancias que no nos gustan, no somos poco digamos, aceptadores de ese proceso. Esta cultura nos ha llevado en México a tener una imagen peculiar en nuestros negocios. Ya cuando lo empezamos a aterrizar en la empresa, pues las empresas son el reflejo al final de cuentas de lo que somos nosotros en lo individual. Y encontramos que en lugar de pensar en la empresa como sería la curva que sigue hacia arriba, se fija en esta curva ascendente, para una empresa de clase mundial, esa que hablaba Cristina, que son las que están esperando ellos para poder contratarlos como proveedores, en lugar de pensar en eso, en lo que pensamos nosotros es cómo sacamos algo de dinero para vivir bien, para estar tranquilos, para no tener que trabajar mucho. Nuestra razón de ser no es fundar una empresa, es ganar dinero. Y eso tiene connotaciones implícitas enormemente críticas a la hora de competir. ¿Por qué? Porque no nos deja competir, porque no hacemos lo necesario para tener las mejores condiciones en la empresa, el mejor personal, la mejor tecnología, los mejores procesos, las mejores líneas de crédito, todo lo que se necesita para tener una empresa. Nos conformamos con subsistir o con tener algunas condiciones de mejor trabajo, de mejor desempeño que las individuales que podemos tener en lo particular. Esto no es suficiente. ¿Y a qué nos lleva entonces o qué consecuencias genera que seamos así? Miren, en el ámbito del contexto a nivel internacional o a nivel, nos reconocen como un país muy alegre, que tenemos mariachi, que tenemos fiestas por todos lados, tenemos una cultura enorme en donde tradicionalmente, ahora recientemente, desde que se hizo la película de El Agente 07 en México, resaltaron la importancia de nuestras festividades, particularmente en relación con la muerte, y ahora pues somos internacionalmente reconocidos por lo que hacemos en esa festividad. Tenemos mucha cultura en el ámbito, no se diga culinario, que tenemos alimentos de todo tipo. Sin embargo, estamos también reconocidos como un pueblo que le gusta más echarse a la milonga, dormiditos, tranquilos, a pesar de que tenemos una cultura enormemente grande, que ya brincos daban los españoles de tener una cultura como la que teníamos nosotros antes de que ellos llegaran. Y sin embargo, miren a dónde fuimos a parar. En lugar de pensar en empresas, estamos pensando sistemáticamente en la informalidad. Estamos pensando en el poco trabajo. Estamos pensando en el ahí se va. Esto nos lleva y tiene connotaciones enormemente críticas. Yo ya no tuve oportunidad de preguntarle a Cristina, pero me gustaría consultarla. ¿Cuántos de esos proveedores, de esos 1,634 proveedores que comentó,
la mayor parte están en servicios, luego otra parte en indirectos. ¿Y cuántos de esos son, al final de cuentas, de todos los que están en el Estado? Son empresas nacionales, locales, de mexicanos que están obviamente trabajando, porque habrá muchos seguramente que llegan del extranjero. ¿Cómo pasa el proceso de cambiar o qué sucede para cambiar toda esta historia hacia una empresa que de verdad puede competir? Miren, hay un autor que ustedes conocen, Peter Drucker, que dice consistentemente que la cultura se come a la estrategia en el almuerzo. Para desayunar, pues, para acabar pronto, se come la estrategia, la cultura, perdón, se come a la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucha estrategia, que por mucha planeación, que por muchos esfuerzos que hagamos en el ámbito de nuestras organizaciones, si no ponemos atención al cambio de cultura, particularmente organizacional, no vamos a tener éxito. Yo observo, y a lo largo de mis muchos años de hacer consultoría, he venido observando cómo grandes compañías hacen esfuerzos increíbles en tecnología, en capacitación, en contratación del personal más sofisticado, con más capacidades y competencias, etcétera, 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 pero no le meten un solo clavo al ámbito de la cultura organizacional. Y ese es el meollo del asunto, es el subyacente que existe en todas las personas y en todas las culturas. Cambiar la forma de ser de una persona para que deje de comportarse de acuerdo con tradiciones, pensamiento mágico, etcétera, 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 es un esfuerzo que lleva mucho tiempo. Pero si no empezamos a hacerlo, lo que vamos a tener es tarde que temprano vuelta a lo ya se cayó otra vez, hasta que ya tapamos, se cae el niño al pozo, queremos andarlo tapando. El proceso es muy sofisticado y requiere que empecemos a hacerlo. Si trabajamos consistentemente, pues, en la formación de una cultura empresarial acorde con la globalización, que ahora además está aderezada con la pandemia, y aunque la pandemia acabe, van a quedar muchos hábitos y muchas culturas del comportamiento nuevo de la industria. Todo lo digital que hablaba Cristina es parte central que se va a quedar forever and ever, wherever, como dicen por ahí, ¿no? Y por supuesto tenemos que garantizar que el éxito de nuestra empresa se dé si queremos realmente seguir vivos como empresa y competir en el sentido más puro de la palabra. Por eso los invito a que no minimicen el esfuerzo de cambiar la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura? Echamos un buen rollo de las condiciones y de los riesgos y condiciones que pueden suceder, pero ¿qué es la cultura? Ese es el conjunto de elementos que componen la programación mental reflejada en el comportamiento de todas las personas. No hay vuelta de hoja. Es una forma muy simple, al final de cuentas, de expresar todo lo que hacemos. Sin embargo, cuando hablamos de cultura organizacional, tenemos que distinguir. No basta, pues, entender que tenemos una cultura. La pregunta es, ¿tienes una cultura organizacional? Porque todos traemos algo de cultura, dependiendo de dónde nacimos y dónde vivimos y cuál es nuestra tradición y nuestra educación. Pero adquirir una cultura organizacional es otro rollo. Trabajar en una empresa y comportarse como un miembro de un equipo que está dedicado a funcionar en una serie de actividades y con ciertas responsabilidades no son enchiladas por vida suya, es un esfuerzo que la organización tiene que hacer de manera deliberada. ¿Cuál es la definición? La cultura organizacional es el patrón de supuestos básicos aprendidos, conductas aplicadas y artefactos utilizados por un grupo. ¿Para qué? Para resolver los problemas relacionados con la adaptación al medio que le rodea y para la integración interna. Esto que en términos prácticos puse en color azul es la esencia misma, ¿ok? La cultura organizacional nos lleva a resolver problemas. Esa es la esencia misma. La bronca es si lo vas a resolver pidiéndole a Dios, rezándole a la Virgen o haciendo una peregrinación para que el cliente te compre a ti y te prefiere contra los otros,
o de verdad vas a ponerte a trabajar en serio para corregir todas las tonteras que como organización estás haciendo y obviamente ponerte al nivel de la observancia de los clientes y de los compradores que están verificando todos esos detalles. Es importantísimo que se entienda que no es lo mismo la cultura que la cultura general que la cultura organizacional. Aprender a comportarse en una organización es aprender a tener una cultura organizacional y eso es lo que nos hace falta. Kane, que es uno de los padres, digamos, de la conceptualización de la cultura organizacional, marca, no les voy a describir todo esto porque me llevaría un buen rato, marca todo un proceso por el cual puede llevarse a cabo las actividades de la organización desde la parte más alta, que es las formas comunes de interacción, hasta los supuestos básicos, artefactos o signos visibles y las formas de actuación. Toda esta pirámide es digamos, el conjunto de actividades que tienen que hacerse. Sin embargo, a mí me gusta el modelo de Denison, que es el que les voy a mostrar en un ratito más. Y nada más antes de entrar a eso, les quiero comentar que la cultura organizacional en general se ve como este modelo del iceberg. Si ustedes observan, hay ciertas cosas que arriba del agua se notan y que son tradicionalmente fáciles de observar, son visibles. Pero, ¿por qué? Pues hablamos de los conocimientos, hablamos de lo que sabes hacer, pero hay muchas cosas que están abajo, como las actitudes y los conceptos personales, la autoconcepción, la percepción, los valores, no se diga, que son invisibles y que no te enteras hasta que no lo tienes adentro al colaborador. Así que uno de los primeros esfuerzos que tenemos que hacer es hacer nuestro proceso correcto de selección de personas. Pero si ya las seleccionaste, si ya están contigo, hombre, pues date a la tarea entonces de migrar, de ayudarlos a conformar y a tener condiciones de cultura organizacional más proclive. Eso implica que tú sepas perfectamente qué cultura organizacional debe tener tu empresa. Y aquí es donde entra Denison, y eso es lo que me voy a permitir ahora compartir. Denison habla de manera muy simple sobre todo un proceso que se tiene que llevar a cabo para completar, obviamente, el éxito de las organizaciones y hacerlas competitivas, efectivas en términos prácticos. Denison tiene un modelo que es el que ahora les voy a describir. El modelo comprende simplemente dos áreas, la parte de arriba que tiene que ver con el punto externo y la parte de abajo con el punto interno. Del lado derecho es la parte estable y del lado izquierdo es la parte flexible. Y se compone de 4 grandes componentes o elementos, ¿ok? La misión, que es la definición de una dirección de largo plazo significativa para la organización, y esta es responsabilidad de la alta dirección en todas las empresas, en donde se tiene que cuidar consistentemente la intención y de la dirección estratégica, las metas y los objetivos y, por supuesto, la visión en común para todo el personal. La segunda parte que tiene que ver con la consistencia, y en esta consistencia estamos hablando de definir los valores y sistemas que forman la base de una cultura organizacional sólida. Esto con mucha frecuencia lo encontramos, pero por la calle de la amargura. ¿Qué elementos comprende esto? Los valores básicos, por supuesto, de todas las personas, que se refuerzan los acuerdos para establecer compromisos, funciones dentro de la empresa y gestionar los niveles de coordinación, integración de la gente, ¿ok? Esto que es la consistencia es el segundo elemento que después de la misión se tiene que checar y verificar en las organizaciones. El tercer elemento es la participación. Nuestra gente está alineada y comprometida realmente con la empresa y es aquí donde la participación tiene que ver con habilitar a la gente, darle empoderamiento, obviamente desarrollar la orientación del equipo y desarrollar destrezas organizacionales. Por último, la parte adaptativa que tiene que ver con la consulta de si estamos respondiendo al mercado o ambiente externo
qué tanto somos proclives a observar lo que pasa afuera de nuestra empresa y de verdad si somos capaces para obviamente crear los cambios, enfatizar el enfoque al cliente, que ya hablaba Cristina, y promover el aprendizaje empresarial. Miren, estos 12 elementos divididos en los 4 grandes áreas normalmente se diagnostican, se analizan en una empresa, que el caso que les voy a poner es un ejemplo muy típico de una empresa X que analizamos aquí en la Ciudad de México, pero vean ustedes la diferencia, vean los números que alcanzó tan bajos en la mayor parte de los conceptos y si acaso uno alto, el 88 en creación de cambios. Estas respuestas son las preguntas que responden todos los empleados de la empresa. Se les entrega un cuestionario, normalmente es electrónico, y se les pide que contesten con 5 opciones de respuesta para tener la visión desde la perspectiva individual de todos los colaboradores. Cuando se vacía este resultado, aquí tenemos el caso concreto de una empresa, tenemos obviamente ya elementos que nos pueden dar concretamente los resultados. Vamos a ver cómo podemos. En el caso de la misión, lo que nos dijeron es que la parte de la intención y estrategia está, pues ahí la lleva en 2 conceptos, en existencia de una dirección y propósito y en existencia de una misión, pero hasta ahí se quedaron, no hicieron más. Y eso es muy común encontrarlo. En metas y objetivos no tienen la más triste idea y no les cuento de la visión. En la visión, pues hay escrito una visión que yo no sé de dónde la inventaron, la copiaron o veto a saber qué, pero no sirve para maldita la cosa. Ahí está puesta en un bonito cuadro a la entrada de la empresa y se acabó. Con eso las empresas creen que ya lograron el avance y esto es obviamente. Esta es otra, la segunda parte es la consistencia. Observen cómo, por ejemplo, en este caso, la consistencia en los valores básicos, pues sí, cuando las personas ignoran los valores básicos, pues hay elementos. Aquí por lo menos esta empresa ya tenía definidos algunos valores, pero no tiene idea de lo demás. Y en el caso de los acuerdos, hay acuerdos establecidos, pero no hay una cultura de promocionar los valores y la coordinación o la integración, pues luce por su ausencia. En términos prácticos, la participación, que es la tercera parte del modelo de Denison, nos describe de una manera muy simple cuál es la habilitación que se le dio al empleado, si se le capacitó, si se le empoderó, si tiene orientación a trabajo en equipo, trabaja en grupo, o si tiene desarrollo y destreza de sus competencias y capacidades. Observen qué tristeza da ver estas gráficas que se muestran aquí. Y por último, el ejemplo de la empresa que le estoy mostrando, la adaptabilidad. Parece que en esta pusieron más atención. Están más atentos a lo que pasa afuera. Esta empresa tiene más cuidado con lo que están pidiéndole los clientes. Está atenta a tratar de adaptarse a las condiciones del mercado, sobre todo con la digitalización. Sin embargo, le falta enfoque al cliente. Se fijan los números que son muy bajos y el aprendizaje empresarial hacen un esfuerzo razonable de capacitación y de formación de su gente. Estos resultados, que al final de cuentas me regreso a la diapositiva inicial donde aparecía esto, nos da una radiografía maravillosa de lo que es la cultura organizacional en una empresa X, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Vamos a suponer que yo ya diagnostiqué a mi empresa y que salí así. ¿Qué? ¿Me voy en una peregrinación al Santo Cristo o me voy a la Virgen de Guadalupe para corregir esta tontería? Pues no, tenemos que corregirlo de manera mucho más eficiente, ¿ok? La lógica es empezar a hacer un esfuerzo real para cambiarlo, tratando de llevar a cabo, obviamente, el desarrollo y el cambio radical de esa cultura organizacional. Así que una vez que se ha diagnosticado la cultura organizacional de tu empresa, es imprescindible aterrizarla mediante un plan táctico que te asegure la mejora de las áreas de oportunidad identificadas. Para eso, y esta es la mecánica, esta es la estrategia formal que tienes que hacer. No puedes esperar a que venga el Espíritu Santo a corregirlo. Si tú no tomas acción, las cosas no van a cambiar. ¿Qué les proponemos? Pues nosotros tenemos un modelo
que le llamamos el modelo de planeación con aterrizaje forzoso y que particularmente nos enseña la planeación táctica de ese cambio de cultura organizacional. Es ahí donde entramos en este proceso. Así que hacemos participar a todos los colaboradores de una empresa para que entren en el diseño y luego en la implantación de todos los cambios que la organización demanda de ellos. No les pedimos que cambien a su compañero, pero de lo de ellos sí, y eso implica que hagamos un propio plan que se establezca en una plataforma y que le pueda dar seguimiento el jefe o los superiores o los mandos superiores para constatar que realmente está haciendo el cambio. Esto es el regalo que yo les tenía. Ustedes pueden entrar a esta plataforma, que es una plataforma que les permite hacer seguimiento de las versiones. Creo que ustedes, Alejandro y Cristina, conocieron el modelo, la versión anterior. Esta es ya la versión nueva. Aprovechamos para sacarla en esta pandemia y justamente este es el momento claro para poder utilizarlo. No cuesta nada, se pueden meter en sus datos simplemente el correo electrónico y una contraseña y tienen acceso a esta plataforma que les va a permitir, obviamente, darle seguimiento. Advierto, les va a llegar un correo de la plataforma a su correo que registran. Por favor, verifíquenlo y acéptenlo para que puedan quedar inscritos. Esta es la plataforma, ustedes van a poder entrar en ella. La pueden utilizar de manera obviamente gratuita y sin límite de tiempo. La parte interesante, sin embargo, sería que la asociaran con el cambio de su cultura, que pudieran hacer el diagnóstico, que pudieran encargarle a sus colaboradores el proceso mismo de diseño y de implantación de sus cambios. Pero no solo sirve para la cultura organizacional, sirve para hacer tu planeación, sirve para darle seguimiento a tus proyectos, sirve para exigirle a la gente que cumpla con lo que estableció, con los acuerdos con tus clientes, con los seguimientos que en todos los ámbitos son indispensables. Este es un ejemplo de cómo se diseña el plan en términos prácticos y obviamente lo hacemos a través de lo que le llamamos la técnica del OMEPA, objetivo, meta, estrategia, proyecto y acciones. Con esta lógica y siguiendo obviamente el proceso, tendrían después acceso a la plataforma de seguimiento, que es esta plataforma que le llamamos aterrizaje forzoso y que, por supuesto, les da la posibilidad de ir dándole no solo seguimiento genérico a la organización, sino a cada colaborador. La recomendación final, y con eso voy cerrando, mi querido Alex y Fernando, es: si ustedes tienen gente a la que le pagan por desempeñar cierta función dentro de la empresa, esta persona está obligada a hacer planeación, está obligada a cambiar su cultura organizacional y está obligada a conectar esta plataforma o cualquiera que elija con su propio proceso evolutivo de ser una persona que tenía una cultura X en el desempeño de la vida cotidiana a una persona que tiene una cultura proclive a la competitividad y a la productividad en las organizaciones. Con esto prácticamente los dejo en términos prácticos. Esta es la plataforma y, por supuesto, existe un libro que tenemos a disposición de ustedes que se llama Planeación con aterrizaje forzoso y donde obviamente describimos con lujo de detalle todo lo que se tiene que hacer cuando se quiere hacer planeación estratégica o táctica en el contexto de las organizaciones. Así que muy agradecido por la oportunidad que me dan de participar con ustedes y de compartirles estos elementos. No sé si hay alguna pregunta, Alex, adelante. Sí, Faustino, pues muchas gracias, hombre, antes que nada. No te escuché, perdón. No te escuchaba. Ahora sí. Perdón, ¿ahí está ya? Sí, ya, perfecto. Perfecto, perdón, Faustino, ya sabes, internet, al final de cuentas, siempre no tiene palabra la tecnología, no te preocupes. Pues antes que nada te decía, agradecerte tu tiempo, Faustino, y sobre todo este amor que tienes por compartir tus conocimientos con otras personas. Yo creo que ese grupo de gerentes de compras que participamos en el diplomado, nos quedamos con esa sensibilidad de desarrollar proveedores, de realmente comprometernos con
con el impacto y el beneficio hacia las empresas, hacia las pymes mexicanas, principalmente gracias a todas estas herramientas que nos acabas de presentar. Y pues agradecerte nuevamente, Faustino. Y tengo un par de preguntas que por aquí también me están haciendo llegar. Vuelvo a invitar a los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, por favor, hacérnosla llegar por el chat. Y es un tema muy interesante sobre el tema del cambio en la cultura organizacional. Yo creo que el tema de la pandemia ha venido a acelerar hasta cierto punto algunos cambios. Por ejemplo, el tema de home office era un tema, una situación que realmente era impensable, y menos en la industria automotriz, no me dejarás mentir, que está acostumbrada a las horas nalga, como tú nos decías en el diplomado. Este, bajo tu criterio, ¿qué se necesita y cuánto tiempo realmente? Yo creo que es la pregunta. Poder hacer realmente un cambio en la cultura organizacional, porque yo creo que parte de la pregunta es, pues, creemos que el cambio de la cultura es tómate una pastilla y pues con eso vas a pensar diferente, ¿no? Realmente, ¿cómo es un proceso de cambio? Tú que lo has vivido en diferentes empresas que has apoyado a realizar estos cambios. ¿Algo que nos puedas compartir sobre las lecciones aprendidas, por así decirlo? Por Sí, favor. con mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Me estoy regresando a una diapositiva anterior, que es justamente donde viene la central, la primera diapositiva donde muestro todo el modelo de Dennison. Miren, levantar el cuestionario, el diagnóstico de la cultura organizacional es ridículamente rápido. Depende simplemente que le ordenen al personal de la empresa que lo conteste. Exagerando, en una semana tendrían, por supuesto, la respuesta, la contestación de esos cuestionarios de toda la gente, pero nosotros nos tardamos alrededor de 3 semanas en procesar esa información. No es nomás sumar y restar, no es una fórmula que te lleva a los datos. Tenemos que hacer una serie de cruces de entendimiento de la complejidad, porque los 4 factores que están aquí mencionados son factores que tardan y que influyen dependiendo del nivel evolutivo que muy atinadamente también Cristina mencionó y que le agradezco que lo recordara, porque en efecto los 4 componentes aquí cambian de manera diferencial dependiendo en qué nivel evolutivo está la empresa. Entonces, lo que nosotros hacemos es cuando levantamos el diagnóstico, tenemos que hacer una serie de correlaciones para verificar en qué nivel se encuentra y obviamente los resultados se muestran ahí. Quede claro, nosotros no tomamos ni metemos números, simplemente procesamos la información. Pero una vez que se tiene el resultado final, digamos en un mes, se tiene que elaborar un plan de trabajo que normalmente empezamos por parte de la misión. En el sentido de las manecillas del reloj, siempre trabajamos primero con la misión, que es la parte prospectiva de la empresa. Si esa no existe, se tiene que desarrollar. Si no se tiene sólida la misión, la visión, los objetivos, las metas, las empresas no caminan. Tienen que consolidarse esos elementos y ahí los llevamos de la mano. Nuestro trabajo no es nada más decirles saliste bien o saliste mal, échale ganas, carnal, que ahí te ves. No, los tomamos de la mano literalmente en el esfuerzo que yo les enseñé de cómo se desarrollan los proveedores y los tomamos de la mano para ir con ellos caminando durante todo el proceso. Bueno, ahora ya no se toman de la mano figurativamente hablando, ¿no? Pero en el concepto es, trabajamos primero con la misión y dependiendo de qué tanto pueda tardarse, más o menos puede tardar en términos promedio, una pequeña, mediana empresa puede tardarse alrededor de un mes en la configuración de estos elementos a la luz de la virtualidad. No estoy hablando de, pues una reunión y se acabó, no. Son reuniones, se les dejan algunas tareas, son reflexiones. Obviamente les pedimos que vayan definiendo algunos conceptos, particularmente que conozcan su mercado y de ahí saquen alguna información. ¿Puede hacerse más rápido? Sí, dependiendo de con qué velocidad y qué tanta urgencia tengan los clientes. Normalmente pasamos a la segunda etapa para diseñar todo el plan de trabajo de consistencia. Los valores, generalmente desarrollamos los códigos de conducta de la empresa, que entre otras cosas se los va a pedir el cliente. Es decir, al final de cuentas, todo lo que vamos haciendo aquí es consolidar todos los elementos que ya Cristina antes mencionó de manera muy atinada.
cuando tú llegas como proveedor con todos estos elementos armados, como que brincas automáticamente y te posicionas en una condición de ser seleccionado. El precio y la calidad de los productos y lo demás, obviamente contará, pero la parte básica, digamos, la parte superestructural de una organización, que es la que al final de cuentas define que se quede o no un proveedor en el largo plazo, no en el corto, sino en el largo plazo, la tenemos que consolidar, ¿ok? Y obviamente en este trabajo de consistencia hacemos que se definan todos los programas de capacitación que se van a aplicar en la tercera parte, la participación. En esa etapa hacemos un diagnóstico ya personalizado de todos los miembros de la organización para verificar en función de las competencias que requiere cada puesto, cuáles tiene y cuáles le faltan, y de ahí se desprende todo un programa de trabajo de coaching, de capacitación, obviamente de asistencia técnica, que es lo que le garantiza que este personal logre desarrollarse. Y obviamente la última es la adaptabilidad. Trabajamos mucho con ellos en verificar qué tanto conocen su mercado, qué también está cimentado su modelo de negocio, qué tanto clasificaron adecuadamente sus nichos de mercado, porque a veces se empeñan en venderle a las empresas que no les corresponde por tamaño, por volumen, por circunstancias, o simplemente porque no tienen las condiciones ellos internamente de hacerlo. Así que una de las cosas que importa mucho en este proceso es planear, hacer todo este trabajo bien planeado. Y diríamos que en términos, exagerando ya 3 meses, podríamos pensar que tenemos todo perfectamente armado para empezar a ejecutarlo. ¿Qué quiere decir ahora sí tu pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda eso? Depende del tamaño, depende de la cultura, qué tan arraigada la tengan, depende de los esfuerzos que la propia organización le ponga y del empeño, del compromiso de sus colaboradores. Normalmente esto puede llevarte alrededor de un año, puede llevarte un poco más, dependiendo, insisto, de qué tanto esfuerzo dedique la empresa. Nada más piensa en la capacitación. ¿Cuánto te tarda en capacitar a una persona que está lista pero que no sabe de logística? O que sabe algo pero que no tiene toda la parte de digital, o que pues eso lleva algo de tiempo. Entonces, dependiendo de ese proceso, normalmente estaríamos pensando en esos tiempos, Alex. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, Faustino. Pues muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que con esto, Fernando, pues podemos ir concluyendo nuestro primer día de conferencias. Agradecer nuevamente a Faustino, agradecer a Cristina, agradecer a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Realmente, si se fijan, el tema de prospección a una empresa automotriz no radica solamente en la parte comercial, como bien ya nos comentó Cristina, sino realmente también mucho de lo que somos como empresas y de lo que vamos a ir a ofrecer como empresas. La competencia no está al lado de nosotros y eso creo que ya queda demostrado el día de hoy. Realmente estamos compitiendo contra empresas cuya cultura empresarial es completamente diferente a lo que vivimos en México. Muchos de nosotros cuando vemos una planta japonesa, por ejemplo, cuando vamos por todas estas partes de Guanajuato, es interesante y seguramente les dejo la reflexión para cerrar la conferencia del doctor Faustino, que esas grandes empresas que ustedes ven realmente son pymes en Japón, son pymes en Alemania y son pymes en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que la cultura empresarial de estas grandes empresas, como lo mencionó Faustino al inicio, están pensadas para llegar a ser esos grandes corporativos y que dejen una huella y que sean conocidas a nivel internacional y que duren muchos años. A diferencia de muchos de nosotros que realmente estamos pensando en generar un negocio y nos convertimos, no en empresarios, Faustino, recuerdo esa frase tuya, no nos convertimos en empresarios, nos convertimos en negociantes, que es diferente, ¿no? El perfil de negociante a ser realmente un empresario. Y pues bueno, terminamos. Faustino, Cristina, sé que estás todavía por ahí. Muchas gracias de verdad por compartirnos su tiempo, sobre todo su conocimiento, su experiencia, que es, repito, para beneficio de las empresas que están principalmente instaladas en la zona de Salamanca. Gracias, Fernando, por tu esfuerzo, por el esfuerzo de tu equipo de convocar, de invitar a estos empresarios a que conozcan
qué es lo que requiere la industria y sobre todo hacia dónde va, y que no nada más quede en una conferencia o en una plática de buenos amigos, sino que realmente nos deje esa semilla de que nos ayude a mejorar y sobre todo a realmente ser actores de cambio. Y a los que nos están escuchando, la conferencia de mañana va a tratar sobre todo de cómo gestionar ese talento. Ya hablamos de la cultura organizacional como parte central para volvernos empresas altamente competitivas, pero ¿qué pasa con las personas que trabajamos o las personas que colaboran en mi empresa? Solamente les dejo el tema principal de lo que vamos a ver mañana, y es que generalmente, como dice Faustino, tenemos el talento y lo contratamos por lo que saben y lo despedimos por lo que son. Hay mucha diferencia entre el saber y en el actuar, perdón, y yo creo que la conferencia de mañana nos va a brindar esas herramientas para realmente conocer el talento y cómo lo detonamos, porque sumando al comentario de Faustino nos pueden copiar el modelo de negocio, podemos hacer el mismo producto, pero la cultura empresarial, esa nunca nos van a poder copiar o duplicar. Entonces, nos vemos el día de mañana nuevamente a todos, Faustino, pues muchas gracias, seguimos en contacto, Cristina, Fernando. Encantado, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, chao. Bye bye. Adiós, gracias. Bye.